tiene la mayor cantidad de créditos, que son 5. En general es un curso amplio donde se utilizan varios libros y se necesita dedicar un buen tiempo para la lectura, ya que tiene algunos contenidos pues complejos, pero es muy importante ya que sirve de base para los demás cursos de la carrera que se verán posteriormente. Como es el primer año de carrera, pues todavía es un proceso de adaptación al ambiente universitario. Es por eso que es importante el esfuerzo para poder llevarlo de la mejor manera. En relación con los docentes a cargo, son el doctor Leiva Cabrera Franz, la doctora Alvarado León Elena, la doctora Cruz Briceño María Nimia, la doctora Mezquita Cárdenas María Leticia y la doctora Santa Cruz Vázquez Yesenia Melisa. Todos considero que tienen bastante disponibilidad para responder alguna duda o algo que no se entienda. La verdad son bastante amables, por lo cual recomiendo no tener tal vez miedo a preguntarles cualquier cosa. En las clases prácticas ellos explican los mecanismos que se tratan y de repente alguno que no ha quedado claro. Entonces también pueden dar alguna recomendación de libros para cada capítulo. Por lo cual, lo que recomiendo es prestar mucha atención a esos tips. También, pues, hay doctores que son tal vez más exigentes que otros en cuanto a los informes o también a la hora de calificar los pasitos, por lo que puede haber de repente diferencia en las notas entre las 4 unidades. En cuanto a los exámenes, hay exámenes que son semanales y otros que son por unidad. Semanalmente están los pasitos que se dan pues antes de cada clase práctica y constan de 4 preguntas. Para esto, lo que principalmente recomiendo pues es revisar las diapositivas de clase y también los fundamentos del instructivo de prácticas, porque algunas preguntas se repiten de allí. Además de tratar de redactar bien las respuestas y organizar el espacio para cada una. Las preguntas pueden pedir describir o explicar, esquematizar algún mecanismo y pues es importante leer bien lo que te piden para no dar una respuesta incorrecta que te pueda llevar a restar puntos. Bueno, por unidad, los exámenes que se tienen son de 2 tipos, uno que es el teórico y otro que es el práctico. En cuanto al examen teórico, se debe tratar de revisar los temas semanalmente porque son bastante extensos y es recomendable que no se acumulen todo para el final, ¿no? Además de que hay que leer bien las preguntas. En este examen sí son para marcar, o sea, con claves, pero igualmente hay que tener bastante cuidado. Y por otro lado está el examen práctico, que pues aparte del conocimiento teórico, se debe practicar o revisar todos los fundamentos del instructivo, ya que de ahí también se sacan bastantes preguntas. En cuanto a los trabajos, también hay trabajos que son semanales y otros que son por unidad. En los trabajos semanales tenemos a los informes que se presentan, bueno, ambos se presentan de manera grupal. El informe de práctica, como recomendación, es importante tener bastante cuidado con lo que es la redacción, tanto de las respuestas a los fundamentos como de especialmente la introducción, los objetivos, conclusiones o referencias bibliográficas que son en formato Vancouver. También pues especificar los procesos moleculares y es recomendable que su coordinador de cada mesa pregunte o consulte al doctor las indicaciones específicas para el informe de cada tema, para que así estén mejor preparados y pues puedan tener una nota un poco más alta. Y bueno, luego por unidad se tienen lo que son los casos clínicos, que son problemáticas donde se debe aplicar lo aprendido en cada unidad. Para esto recomiendo avanzar la investigación con tiempo, o sea, no dejarlo al final, porque muchas veces se puede acumular con lo que son los exámenes, también de otros cursos y también los teóricos y prácticos. Entonces, ir avanzando la investigación poco a poco y también consultar los avances, mandarlos a su doctor para que los vaya corrigiendo y dando las recomendaciones.
Bueno, en ambos casos de trabajos es muy importante lo que es el trabajo en equipo y la organización que vayan a tener en su mesa, porque se debe evitar pues los problemas como sobrecargar a una sola persona o a un grupo de personas de todo el trabajo, y la idea es que todos puedan aportar al desarrollo del mismo. Como siguiente punto, vamos a hablar sobre lo que es ya el contenido de cada unidad y su grado de dificultad. Como saben, el curso consta de 4 unidades y bueno, vamos a empezar por lo que es la primera unidad. Acá se van a tratar los temas que pueden observar en la diapositiva. Considero que es una unidad sobre todo de adaptación, ¿no? Como va a ser la primera del primer año. Y bueno, en mi experiencia, respecto a qué leer antes de entrar, yo ingresé en el último proceso de ordinario, así que al tener un par de meses para poder revisar los temas previos, llegué a leer los primeros capítulos del Albert, incluido lo que es el capítulo de proteínas, que me parece es el capítulo 3, que pues creo que me ayudó bastante a entender los demás temas. Esta unidad considero que no es tan compleja, sin embargo, es extensa porque no estamos acostumbrados al ritmo universitario, por lo cual, bueno, las notas fueron un poco bajas en general para toda la promoción, teniendo muy pocos aprobados. Lo que recomiendo es que cuando tengan su sílabo, pues ya ir revisando qué doctores van a dictar las primeras semanas de clase, que serían los temas de microscopía óptica y teoría celular, para que puedan ir revisando las diapositivas de repente de años pasados y también ya vayan leyendo el capítulo que corresponde del Albert u otro libro que estén consultando para ya tener un apunte o resumen previo. Finalmente, también recomiendo que aprovechen a usar bien los microscopios, o sea, aprender cómo usarlos, porque esto va a servir para todas las demás clases prácticas y pues también para cursos de segundo año. En esta unidad, la verdad, aún no tenía mucho conocimiento de qué libros usar, así que nada más utilicé lo que es el Albert y el Cooper. Ahora vamos a pasar a la segunda unidad, que es una unidad, bueno, un poco compleja, pero sin embargo es la que más me gustó porque se tratan temas muy interesantes, como son replicación, transcripción y traducción, que a pesar de ser complejos, por lo mismo se les dedica más tiempo a estudiar y pues termina interesando bastante. Además considero que a pesar de ser tal vez con mecanismos complejos, no son tan extensos como los temas de otras unidades. Aquí sobre todo mi recomendación sería aprender bien los 3 primeros temas en la semana que corresponden para que no tenga que estudiar recién antes del examen de unidad y pues no se acumulen los contenidos. Los libros que usé fueron lo que es el Watson para los primeros 3 temas, Cooper y Albert para retículo endoplasmático y bueno, Albert para lo que es aparato de Golgi. Otros tips adicionales fueron explicar a otra persona, que es algo que me ayudó bastante porque cuando le explicas a alguien los mecanismos, puedes hacerse preguntas mutuamente y ahí ves si de verdad lo has comprendido el tema. Además, recomiendo que practiquen dibujar los mecanismos porque en el examen práctico de unidad prácticamente todas las preguntas eran esquematizar o dibujar los procesos y explicarlos. Continuando con el curso, tenemos lo que es la tercera unidad, que bueno, para muchos compañeros podría ser la más fácil. Sin embargo, igual en mi opinión creo que no se deben confiar porque los temas son extensos. O sea, para mí creo que fue la unidad más extensa y sobre todo recuerdo que hay muchos términos para memorizar. Así que lo mejor es estudiarla igual que las otras unidades. Entre algunas recomendaciones podría ser practicar dibujar los mecanismos. Por ejemplo, recuerdo que en un pasito vino para dibujar lo que es el mecanismo de la bomba de sodio y potasio, que es el que se ve en la segunda imagen. Entonces es bueno ir practicando para ya estar listos para los exámenes, ¿no? Y también dibujar las estructuras de uniones celulares y sus partes, porque también muchas veces viene para esquematizar.
Los libros que usé y casi en todas las unidades fueron lo que es el Albert y el Cooper, como los básicos, pero también se puede usar el CAR para algunos puntos de membrana, Ross también para ver los fundamentos de glóbulo rojo y Lodish para temas de microtúbulos y otros temas de citoesqueleto. Y bueno, ya llegando a lo que es la cuarta unidad, que se parece algo a la segunda en temas de complejidad, y bueno, es la más temida por todos porque es tanto compleja como extensa, pero sin embargo es bonito de aprender porque es muy interesante, dinámica y tiene bastante variedad de temas que incluyen vías de señalización, ciclo celular, fecundación y apoptosis. Entonces son temas muy interesantes y que tienen bastante relevancia clínica, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades como el cáncer. Y es sorprendente ver cómo funciona todo molecularmente. Entonces las recomendaciones son bastante parecidas a las de segunda unidad, que sería estudiar y aprender con tiempo cada mecanismo, hacer repasos constantes y pues explicarle a alguien o si no a ti mismo los procesos. Los libros que utilicé fueron igualmente Albert y Cooper, pero también, por ejemplo, para ciclo celular, revisé el capítulo de Paniagua y también en Lodish había algunos puntos importantes. Asimismo, para apoptosis también tenía Lodish una parte y bueno, para fecundación en su mayoría sí utilicé Robertis porque de ahí estaba la información de las diapositivas, pero también se puede consultar Paniagua. Y bueno, el Kiersebon también para algunos otros temas. Ahora voy a compartir lo que es el método de estudio que usé y pues también más o menos cómo organicé la semana, la cual voy a dividir en 3 momentos que son antes, durante y después de la clase. Primero que todo, como sabrán, la promoción se divide en 3 grupos que son A, B y C y esto es de acuerdo a orden de lista. Como ejemplo vamos a tomar mi caso, que fue que yo pertenecía al grupo A, es decir, las clases teóricas eran los martes y las prácticas con el pasito eran los miércoles. En lo personal creo que formar parte del grupo A tiene bastantes ventajas, como que a veces las preguntas son más sencillas que en otros grupos y que de alguna forma te obliga a prestar totalmente atención a la clase del martes, porque al día siguiente tienes el examen. Pero la única desventaja sí sería, bueno, el menor tiempo de estudio para el pasito, ya que sería de un día para otro. Entonces, para empezar, antes de la clase, es decir, más o menos entre sábado, domingo o lunes, leía el tema en el Albert o otro libro y pues hacía los apuntes. Ahora, estos pueden ser de diferentes formas, ¿no? Y se ajustan al método de estudio de cada uno. Lo importante es leer el libro y tratar de realmente entenderlo y plasmarlo en tu resumen con palabras sencillas. Y bueno, aquí he traído 3 ejemplos que he visto, que son, uno, hacerlos a mano en el cuaderno, donde puedes pues dibujar los mecanismos o las imágenes. Otro es hacerlo en un Word e ir pegando las imágenes del libro. Y puede ser otra opción, lo que es hacerlo en una tablet, donde igualmente puedes dibujar o pegar las imágenes. Creo que todos son buenas opciones porque he visto obtener buenas calificaciones con todos, entonces ya depende de cada uno. Lo que sí para mí es aconsejable hacer tu propio resumen porque tal vez conseguir de otros compañeros o de años pasados, de repente no lo entiendes a como tú lo organizarías la información, ¿no? Porque cada uno lo organiza de la manera que lo entiende mejor. También revisaba en el sílabo qué doctor dictaría la ponencia para ir ya estudiando sus diapositivas y conceptos importantes. Esto dado que a veces las diapositivas son bastantes y de martes para miércoles no hay mucho tiempo para abarcar todo. Y como extra es importante pues revisar los fundamentos de la clase práctica e ir investigándolos previamente para no estar apurado en la clase recién revisando cuáles son.
ahora vamos a pasar lo que es durante la clase, que sería, en mi caso, bueno, para toda la promoción que era el martes, ¿no? Puede que apuntar toda la información que dice el doctor o querer hacer un resumen ahí mismo es algo complicado porque tienes poco tiempo y no atiendes bien la clase, ¿no? Es por ello que creo que lo mejor es que como ya vas leyendo y también de repente tienes apuntes o resúmenes previos que ya has hecho, pues prestar totalmente atención a lo que explica el doctor y nada más apuntar las cosas necesarias en una hoja aparte o sobre el resumen que ya tienes, no ir agregando los datos extra. Y donde tal vez sí puedes hacer un resumen ahí mismo, en la misma clase. Finalmente, después de la clase, pues queda revisar los apuntes previos, pero sobre todo para el pasito las diapositivas y los fundamentos, ¿no? Que sería el miércoles en mi caso. Y bueno, luego del pasito, entre jueves o viernes, pues ya terminar de leer. Como a veces los capítulos son extensos y no alcanza para leerlo en un fin de semana, sí es recomendable no atrasarse con los temas y terminar de leer el libro o terminar de hacer tu resumen o de repente complementar con otro libro. Y pues además de repasar el tema y tratar de explicártelo a ti mismo o a otros. También, aparte de las tareas, ¿no? Con los integrantes de tu mesa, hacer el informe de laboratorio e ir organizando, avanzando el caso clínico de unidad. Y bueno, el fin de semana previo al examen, yo creo que ya no es muy recomendable leer capítulos largos porque tienes el tiempo limitado, ¿no? Y lo mejor ya es aprovechar para repasar tus resúmenes, ya que ya has hecho tus lecturas previamente, ¿no? También las diapositivas de clase, los fundamentos del instructivo y bancos de preguntas de años pasados. Y bueno, esto fue lo que es el método que a mí me sirvió para llevar el curso de buena manera. Ahora voy a pasar a hablar rápidamente de la bibliografía. Como saben, el libro obligatorio para tener y básico que va a servir para todas las unidades es el Albert, el cual tiene los procesos moleculares bien detallados, de ahí vienen preguntas del examen, también para esquematizar las imágenes. Además está bien explicado, ¿no? Como desventaja podría ser de que es algo extenso, pero organizándose para leerlo se puede abarcar lo necesario para la unidad. La edición que utilicé yo fue la sexta, pero la séptima se encontraba ya en español de manera virtual. Entonces, desconozco si ya está disponible en tiendas, pero si la pueden revisar también porque algunos temas como apoptosis y replicación me parece que estaban más completos ahí. Bueno, luego otro libro que como vieron recomiendo bastante sería el Watson porque se usa para segunda unidad y bueno, también lo pueden utilizar para primera en los temas de ácidos nucleicos, ADN y ARN. Lo que son los procesos de replicación, transcripción y traducción, yo creo que lo explica bastante bien y es un libro que en esa parte es más conciso y entendible que el Albert, ¿no? Y tiene muy buenas imágenes también explicativas. Y bueno, finalmente otro libro que lo tenía en físico sería el Cooper, ya que aunque no es tan extenso como el Albert, igualmente tiene buena información, los temas están más ordenados y creo que las imágenes son también muy ilustrativas y explicativas, ¿no? Así que recomiendo darle una revisada, tal vez luego o antes o después de leer el Albert, como complementar. Y bueno, adicionalmente, los libros que también revisé, pero no todos, solo para temas puntuales, capítulos específicos y que pueden tal vez leer de manera virtual, serían el Carp, el Paniagua, el Robertis, Lodish, el Ross y el Kierson. Y bueno, ya para terminar, algunos tips extra que, como mencionaba, es que previo a la clase revisen su sílabo para saber de qué doctor estudiar las diapositivas, ¿no? También prestar mucha atención a las clases prácticas, a lo que se está explicando a los doctores. Si tienen duda en algún fundamento, no teman en preguntar porque después de eso va a depender lo que es su nota del examen práctico.
En lo personal les recomiendo, o sea, una recomendación personal es ser coordinador de mesa, porque yo creo que es una oportunidad que te permite asumir una responsabilidad contigo mismo y estar en comunicación constante con los integrantes de tu mesa y doctor. Creo que en un inicio se pensaba que te daba más trabajo con los informes o tal vez te podía quitar tiempo para estudiar, pero sin embargo no tiene que ser así porque todo depende de la organización del trabajo en equipo. Otro tip es mantener una buena relación con tu equipo de mesa, porque eso te ayudará a realizar los informes, casos clínicos y clases prácticas de manera amena, ¿no? Y que no haya problemas. Casi siempre son los mismos integrantes para lo que es segundo año, para lo que es segundo ciclo en genética médica. Entonces, pues es bueno mantener una buena relación con ellos. Y bueno, finalmente, aunque no deben basar su preparación únicamente en revisar bancos solo con el objetivo de aprobar, es importante, sí, después de haber estudiado, sí o sí, revisar las preguntas de exámenes anteriores, antes del examen de unidad, ya que, bueno, muchas veces estas se repiten y pueden incluir temas complejos que incluso revisando diapositivas o libros, de repente son muy rebuscadas y pues no se pueden saber. Y también pueden complementar con lo que son videos de YouTube, de biología o de otras academias, ¿no? Que enseñan. También puede ser como a manera de repaso. Y bueno, esto ha sido todo. Les deseo que aprovechen el curso y aprendan los nuevos temas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos bastante a la ponente Viviana por la gran ponencia que nos ha brindado. Ahora doy paz, damos parte a Jorge Reyes, que nos va a dictar, nos va a dar esta ponencia sobre embriología, ¿no? Ya, buenas noches con todos. Yo soy Jorge Reyes. Bueno, yo soy de la promoción 63 y me voy a encargar de darles en este caso la inducción para embriología. Ya, más que todo, yo no les voy a decir cómo aprobar el curso, porque de por sí embriología van a llevar en el segundo ciclo conjuntamente con genética. Y este curso, la verdad, se puede pasar normalmente realizando bien tus trabajos, tareas y con sacar una nota regular aprobatoria en los exámenes. O sea, si es que tú quieres aprobar, no es necesario que hagas mucho esfuerzo. Pero acá el objetivo no es eso, sino que puedas llegar a segundo año y ya tengas en este caso las bases embriológicas para que tú puedas llevar anatomía. Bueno, en primer lugar, cuando vamos a ver en el curso, sabemos que va a tener 4 créditos y van a ser 3 doctores. En este año no sabemos cuál va a ser el coordinador, pero el año pasado fue el doctor Florian. Aparte de que también va a ser el doctor Cruz Aley y el doctor Eviden Azabache. En lo que es los exámenes, van a tener de igual manera lo que son pasitos semanales. Los pasitos en nuestro caso fue escrito, pero dependiendo del coordinador que les toque, puede ser o bien escrito o puede ser virtual, puede ser un foro. En lo que vendría a ser en los exámenes, simplemente va a ser un examen teórico y un examen práctico. Bueno, el examen teórico más que todo viene del MUR principalmente, aunque dependiendo de la unidad, a veces colocan preguntas de otros libros. Y es para marcar, no hay ninguna pregunta en ese caso que es para llenar. En lo que es el práctico, simplemente se va en este caso a compartir diapositivas en la misma clase, se va a proyectar y uno va a tener que identificar lo que se está señalando. Todos son muestras que se han visto en el laboratorio. Es por eso que es muy importante que no vayan a hacer hora por ahí cuando vayan al laboratorio y observen correctamente lo que es en el microscopio. En la parte que es trabajos, les van a pedir que hagan resúmenes semanales, que bien puede ser un esquema, una infografía, la verdad, lo que quieran. Y en tareas prácticas van a ser de todas las muestras que han visto, van a tener que ustedes hacer un trabajo que va a ser señalar. Pero en esta parte, dependiendo de igual manera del coordinador, le van a agregar adicional algunas otras muestras que no van a estar. En lo que son, bueno, exposiciones teóricas, a diferencia del curso de genética, este curso tú vas a dictar la clase. Solo la primera semana nada más se va a encargar lo que es el doctor de hacer la clase de gametogénesis. Ya desde la segunda semana, que va a ser de
desarrollo embriológico, ya lo tienen que hacer los mismos alumnos en clase. Tú haces tus diapositivas, salen y dependiendo de igual manera en qué doctor, o bien puede ser al azar o pueden elegir una misma voluntad, quien quieres poner. Ahora, los casos clínicos en el curso de, por ejemplo, de genética, son por unidad. En este caso acá son semanales, pero es un caso clínico ya más como su propio nombre dice. Va a ser un caso clínico que tú tienes que prácticamente responder algunas preguntas que más que todo están enfocadas a lo que es el aspecto embriológico. O sea, no es complicado. Y supuestamente te deberían venir algunas preguntas. La verdad, en nuestro año no nos vino preguntas de lo que son los casos clínicos, pero de igual manera les recomiendo que lo estudien porque esto también se va a exponer. Bueno, en lo que es revisión sistemática ya es simplemente, es un trabajo de igual manera, de investigación, pero que se puede hacer rápidamente de cualquier tema que puedes elegir más que todo, o puede que te lo den el tema. Esto de acá es libre más que todo. Ahora ya vamos a ver lo que son las unidades de embriología. Como estamos diciendo, esto lo van a llevar en el segundo ciclo, después de haber visto lo que es biología molecular. Por lo cual el curso de embriología, el aspecto molecular ya pasa como un poco de lado. O sea, más que todo a nosotros nos interesa el desarrollo de los órganos, cuál va a ser su origen y todo el proceso como tal. En lo que es la parte molecular puede servir más que todo en lo que es en la primera semana, en fecundación y desarrollo embrionario. De ahí casi no se va a tocar mucho este aspecto. Y en la primera unidad te puede ser un poco pesada la lectura porque ni bien empiezas en lo que es en la segunda semana de desarrollo embrionario, ya van a ser varias hojas. Si no me recuerdo, yo creo que eran como unas 40 páginas que tuve que leer nada más en la segunda semana. Y esto es lo que vas a exponer. Y es un poco complicado porque era más que todo fechas. Tenías que aprenderte en lo que es el desarrollo de los embriones, en la semana 3, por ejemplo, qué características tiene. Y de igual manera, semana 4, semana 5, y todo eso lo tenías que memorizar. De igual manera en lo que es en desarrollo fetal, y también tenías en lo que es en desarrollo placentario. Ahora, como estamos diciendo acá, el primera unidad es lo más importante. Si tú no has aprendido bien lo que es primera unidad, cómo se desarrolla, por ejemplo, lo que es el amnio, las 3 capas germinativas, vas a estar perdida en las demás unidades. Porque en todas las demás unidades, por ejemplo, en lo que es el desarrollo del sistema cardíaco, es necesario que tú sepas de dónde proviene, del mesodermo, si es del mesodermo lateral, o sea, si no lo aprendes acá, no vas a poder desarrollar correctamente las demás. Ahora, bueno, el enfoque, como estaba diciendo, es muy general del curso y es introductorio más que todo. Mis recomendaciones, yo más que todo voy a dar mi experiencia. Al principio, en lo que es en fecundación, hay canales de YouTube, que le he puesto al final cuál pueden ver. Yo primero veía esos videos y ya luego agarraba el MUR. Y me ponía a leer y es mucho más entendible. Porque la verdad que el MUR, sus imágenes no ayudan tanto para que tú puedas entender. Ahora, más que todo, lo que son, como estaba diciendo, son varias fechas. Lo que te recomiendo es que hagas un cuadro. Vayas poniendo en cada semana qué características. Más que todo en lo que es en el segundo tema y en el tercer tema. Desarrollo embrionario y desarrollo fetal. Además, también van a ver lo que son estadios. O sea, eso ya es más memoria todavía que lo que son semanas. Principalmente yo te recomiendo que aprendas lo que son semanas y ya si es que te da el tiempo, te aprendas también los estadios. Y aparte, en lo que son en semanas, se va a contradecir. Ustedes van a leer lo que es el libro Moore, pero si también leen el Arteaga, las fechas no van a coincidir varias. Entonces yo les recomiendo que se guíen básicamente en el Moore. Además de que en lo que es en las clases prácticas, el doctor Cruzalegui también se va a contradecir con algunas fechas. Ahí sí se tiene que guiar de lo que diga el doctor. Bueno, ya en lo que es en segunda unidad, ya no van a ver tanto un aspecto general, sino que van a ver cómo se va a generar cada sistema como tal. En primer lugar van a empezar con lo que es sistema tegumentario. El primer tema ya de por sí es extenso, tiene que ver toda la parte de lo que es el desarrollo de la piel, dientes, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, y es un poco extenso y un poco complicado de entender. Más que todo, yo empecé leyendo lo que era Arteaga. Arteaga era mucho más entendible en lo que es el sistema tegumentario, y de ahí yo hice mi resumen. Y luego de eso ya me fui al MUR, y normal lo pude pasar ese tema.
Y ya en segunda semana, pues es el tema que la mayoría les asusta, porque es muy extenso el sistema nervioso. Aparte de que no ayuda mucho los gráficos que es de Moore. Y como les estaba diciendo, el sistema nervioso, más que todo tienen que guiarse, el gráfico que están viendo, el tipo de corte. Por ejemplo, acá, que es un corte transversal. Tienen que fijarse demasiado en ese aspecto, si es un corte transversal, si es un corte sagital, si no van a estar perdidos. Además de que tienen que imaginárselo en 3 dimensiones, de manera espacial. Es por eso, si tú solo eres de aprenderte el texto, vas a estar, la verdad, no te sirve en el curso de embriología. Tienes que, mientras tú vas leyendo el texto, tienes que guiarte con imágenes. No puede ser solo el Moore, puedes buscar tal vez otro libro. Tal vez el Arteaga lo tiene gráfico más bonito, o puedes leer inclusive el Lachmann por las imágenes, no necesariamente el texto, pero ya te puedes ir guiando. Bueno, en nuestro caso, en lo que es en el cuarto tema de desarrollo cara y cuello, nosotros no lo pudimos ver porque hubo un problema por la que es de huelga, pero de igual manera yo sí lo revisé un poco por mi parte. Y yo les recomiendo de que de igual manera, si es que algún tema no lo vea, por su cuenta tienen que leerlo. Todo lo de acá es muy importante. Ahora, entonces vamos a pasar a lo que es ya en tercera unidad. Bueno, tercera unidad, para mí es la unidad, se podría decir, y para el mayoría, la más difícil, más complicada, porque todos los temas ya son muy extensos. Ni bien ya empiezas con sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular sí es muy pesado, porque además de que es demasiado texto, es un poco complicado imaginárselo, cómo se va generando, por ejemplo, el corazón, cómo se van a generar los distintos ventrículos, aurículas, cómo de un solo tubo se va a generar todas esas estructuras. Es un poco complicado entenderlo en 3 dimensiones, porque eso es lo que más importa. Y bueno, entonces ahí yo más que todo me ayudé en lo que era en el libro de Netter. Casi no lo usaron en lo que es en mi promoción, pero yo les recomiendo bastante que para cardiovascular usen el Netter de embriología. En el Netter de embriología hay mejores gráficos, pero no para guiarse en el texto, solo para los gráficos. Y que empiecen a leer ya en tercera unidad primero el Lachmann. El Lachmann es muy resumido y les va a dar un aspecto mucho más general y ya lo van a poder comprender. Y luego recién se van al Moore. Ahora, en sistema cardiovascular, si se van a la Arteaga, también es mucho más tedioso el texto. Yo creo que con estos 2 libros van a estar tranquilos en lo que es en tercera unidad. El sistema respiratorio sí es mucho más sencillo, es más corto el texto. La verdad no creo que tenga mucho problema. Solo ahí tal vez en lo que son en cavidades. Porque ustedes van a ver, por ejemplo, cavidad del corazón, cavidades pericárdicas, o si ven en lo que es cavidades de los pulmones, van a ver cavidad pleural. El problema está que, por ejemplo, en estos gráficos no ayuda mucho a que te guíes con el texto. ¿Cómo se va a dar la comunicación entre la cavidad pericárdica, la cavidad pleural, a qué nivel, en dónde se va a dar? Eso no te ayuda. Eso, como les estaba diciendo, tienen que guiarse en el Netter. En ese libro está todo muy claro y lo van a poder entender mejor. En sistema digestivo. En sistema digestivo, yo tenía problemas, por ejemplo, para imaginarme lo que era la formación del omento, del epiplo. Y ahí porque el Moore te lo describe, pero en el gráfico no se ve lo que te está diciendo. Ahí yo, por ejemplo, en mi parte había videos de YouTube que te lo ponían en 3D. Cómo se iba formando el estómago, cómo iba a girar, porque el sistema digestivo es un poco complicado, porque de un solo tubo, que es el intestino primitivo, se van a formar el intestino anterior, el intestino medio y posterior, y del intestino medio el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Cómo se van a dar los arrollamientos? ¿Qué ángulos? Eso es un poco complicado y para eso más que todo tienen que guiarse en gráficos, no solo guiarse de texto. En lo que es en aparato urogenital, es también muy extenso. Toca algunas partes que son de genética, que ahí yo les recomiendo que en genética, cuando van a llevar, le pongan mucho empeño en lo que es en desarrollo sexual. Les va a ganar les va a facilitar, van a ganar tiempo si es que aprenden eso bien en genética. Porque en cada uno de estos van a haber enfermedades. Y en aparato urogenital, pues van a haber enfermedades en este caso respecto a los cromosomas sexuales. Y esto de acá esto lo ves en genética. Ya no vas a necesitar aprendértelo 2 veces. Y bueno, son muy extensos estos temas, pero la verdad es la unidad que más me ha gustado, la tercera unidad. De ahí, en mi método de estudio, yo voy a hablar cómo yo aprendía.
Yo en primer lugar, como no soy muy bueno haciendo, en este caso, resúmenes a mano, yo lo hacía tipeado. Pero primero para ello, en primera unidad, por ejemplo, veía videos. Ya en segunda, tercera, primero empezaba leyendo el ASMA. Y luego que ya tengo una vista general del tema, me ponía a leer el MUR. Y una vez que ya tengo el MUR, hago un resumen tipeado, maximizando en este caso la información. Yo más que todo, o sea, no era un resumen como tal, yo hacía como una transcripción. Y de esta manera yo podía, ya tenía todo en una hoja más simple y luego me ponía mi pizarra y me ponía a describir. Tú tienes que imaginarte que tú eres el profesor que va a dictar la clase. De esta manera es mucho más fácil que te la aprendas. Tienes que estar ahí repitiendo hasta que te la aprendas, pero no tienes que ser memorista, sino que tú cada proceso tienes que explicarlo. ¿Por qué, por ejemplo, se da tal giro? ¿Qué explicación tienes? ¿Qué arteria, qué vena, por ejemplo, en lo que es en cardiovascular? ¿Qué cuál desaparece? ¿Por qué desaparece? Todo tiene una explicación. Y si no te lo dice el libro, tú inclusive puedes guiarte, aunque no crean, ChatGPT sirve bastante. Yo pagaba eso en lo que era el premium y te sirve. Tú puedes poner, tienes alguna duda y te explica. Pero no lo tienes que usar pues para hacer tus trabajos, sino solo para para ese aspecto. Ahora, en lo que es durante la clase, van a tener lo que es la clase teórica y la clase práctica. En la clase teórica tú vas a dar la exposición y luego van a exponer lo que es el caso clínico. Más que todo ahí, ya pues tienes que estar atento y a las exposiciones, a lo que diga el doctor. Algunas veces dicen datos. Más que todo, por ejemplo, el doctor Cruzalegui, él saca al azar. Él te va a empezar a hacer preguntas. Y la verdad da datos muy interesantes. De igual manera que el doctor Florian. En lo que es en la clase práctica, yo siempre le voy a recomendar de que le pregunten todo lo que puedan al doctor Cruzalegui. Cualquier muestra que usted le muestren, él lo va a señalar y le va a decir correctamente lo que es. Y él mismo es el que hace el examen práctico. Ya, entonces, luego de la clase, supongamos que la semana ha sido muy pesada, se ha chocado con el curso de genética y no han podido acabar lo que es de hacer su resumen y estudiar todo el tema. Pues tienen que acabarlo. No pueden pasar ya al siguiente tema si es que todavía no dominan uno, porque todo se complementa. Y pues entonces tienen que llegar al 100% de cada semana. Y créanme que si es que quieren sacar un buen promedio, si es que ya se lo saben bien en su semana, llegan a semana de exámenes y con una repasada ya está, ya se lo saben todo. Simplemente sin cada semana que les tocaba, lo estudian completamente. Ahora, en lo que es en la bibliografía recomendada, obviamente el libro que tiene que tener es el MUR. Ese libro base que para mí era muy desordenado, pero lógicamente acá está toda la información. Es por eso que en el MUR siempre le recomiendo yo acá su resumen. Ya, como les guste, pueden hacerlo en una tablet o pueden hacerlo tipeado, la verdad, pero traten de ordenarlo, porque el MUR es muy desordenado y ahí te puedes perder. Y bueno, en las imágenes, todas las imágenes se guían, bueno, acá me equivoqué, no todas las imágenes se guían y ahí se tienen que basar de otras, que puede ser de la Arteaga, puede ser del Asman o puede ser de Netter. O inclusive pueden guiarse de otros libros. Ahora que ya estamos hablando acá del Asma, como les estaba diciendo, su mejor ayuda es que se compren los dos libros para mí. Cómprense el Asma y el Mur. Y empiecen primero leyendo el Asma. El Asma es un pequeño resumen que es muy entendible, te lo explica con términos muy sencillos, aunque es cierto que tiene un enfoque un poco más genético. Por ejemplo, te habla en lo que es en el corazón, ya te habla en lo que son en los ventrículos, qué factor genético participa para la formación de los ventrículos. Esto de acá también te lo menciona el Moore, pero te lo pone como letras chiquitas. O sea, el Lachman te quiere describir un poco más. Y sí les puede servir porque de igual manera es muy breve. O sea, no tocan tanto. No es muy extenso como llevarían el curso de genética. Ahora, eso sí, las imágenes, la verdad, son muy bonitas y yo les recomiendo, sí o sí, se tienen que comprar el Lachman. Bueno, el Arteaga no va a coincidir tanto con estos dos libros en varias cosas, pero igual sus gráficos también son muy buenos, porque es en 3D más que todo. En las fechas tampoco va a coincidir y algunas cosas, la verdad que según el doctor Cruzalegui, no estaban correctas en el libro. Y es por eso que siempre todo lo que lean de acá traten de validarlo. O bien lo pueden preguntar al doctor Florian o al doctor Cruzalegui. O sea, no se queden con lo que diga el libro. Y bueno, acá están los otros dos libros que yo he usado el de acá, el Netter, el de embriología humana, que les estaba diciendo que
Si es que quieren aprobar, no es necesario que hagan todo esto. Pero si quieren obtener buenas notas, 18, 19, bueno, yo les recomiendo bastante. En lo que es el Carson, la verdad, en mi opinión, yo no lo he usado, pero algunos compañeros sí. Y lo veían un poco más de biología, que les gustaba ese tema. Pero como les digo, el curso no se basa tanto en biología molecular, pero si quieren lo pueden comprar. Y los canales que, bueno, yo les recomiendo son básicamente en primera unidad del doctor Franco. Ahí te va a explicar muy fácil, por ejemplo, en lo que es en la formación de la notocorda, que a veces un poco ahí se pierde, lo puedes ver y vas a ver que lo vas a entender muy fácil. O inclusive en lo que es en Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas, que es más que todo ya para tercera unidad. Hay varias clases grabadas de lo que son el sistema cardiovascular, sistema digestivo, sistema respiratorio, que les puede ayudar bastante. Y bueno, de mi parte eso sería todo y espero sigan mis consejos y traten el curso no para probar, sino para aprender. Muchas gracias. Nuevamente agradecer al ponente Jorge Reyes por su gran ponencia que nos ha brindado. Ahora le voy a dar el pase a mi compañero Moisés, que les puede seguir con la ponencia. Para continuar con las ponencias, hago un llamado a nuestro compañero de la promoción 63, Hammer Rodríguez, que nos va a exponer sobre el curso de genética para poderlo afrontar de manera correcta en este año venidero. Buenas noches, chicos. ¿Sí se me escucha? Bueno, aquí les voy a presentar lo que es genética médica. Les voy a hablar más que todo lo que les puede ser útil en un futuro, tal vez como base, ya que ustedes tienen que conocer lo que es biología molecular. Eso es base. Ustedes tienen que revisar bien eso, tener una buena base. Bueno, el curso de genética en general, más que todo, es prácticamente lo que es una segunda parte de lo que es biología molecular y celular. Los créditos de igual manera son 5, los doctores son los mismos. Las clases van a ser teóricas y prácticas. Los exámenes, pues por unidad, el teórico 0,4 y el práctico 0,2. En el componente teórico, bueno, el examen será basado en las diapos. Sin embargo, ustedes van a tener un resumen hecho por ustedes. Además de eso, van a tener que hacer sus bancos, van a banquear y de esta manera podrán hacerlo de una mejor forma. A diferencia de biología molecular, en nuestro caso no hubo los pasitos. Sin embargo, eso no es excusa para que ustedes no puedan estudiar como tiene que ser, ya que esto va a ser reemplazado por lo que son los informes, que de la misma manera van a tener que hacerlo de una forma correcta, ya que son los informes de que a través de estos van a utilizar para que resuelvan su examen práctico. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer un título que tenga que ver con las variables, una introducción que tenga que ver con antecedentes y una buena justificación. Tienen que trabajar los fundamentos como tiene que ser, tienen que hacerlo de manera anticipada, practicarlos, para que de esta manera ustedes puedan preguntar a los doctores y de esta manera hacer un buen informe y así poder hacer un buen práctico. Además, aquí va a haber los llamados seminarios, desarrollo de los seminarios como retroalimentar lo que ustedes están viendo. Los seminarios van a estar organizados por unidades, a excepción de la tercera unidad, que va a ser el tema de las monografías. En los seminarios, pues, les van a seleccionar un tema. En mi caso, por ejemplo, en la primera unidad nos tocó lo que es la distrofia muscular. En este tema, más que todo, ustedes van a tener que, en base a lo que están viendo en la primera unidad, ustedes van a pasarse de ese contenido y poder contextualizar el tema que les han dado. Ustedes no pueden ir más allá. Por ejemplo, en lo que es la primera unidad, van a ver genoma. Ustedes van a hablar sobre el gen de lo que es de la
distrofia. Ustedes van a tener que hablar cuál es su patrón de herencia, si es tal vez dominante, recesivo, o si es tal vez ligado al sexo de manera recesiva. Todas esas cosas tienen que ser respetadas para que de esa manera, como tal dice, se pueda retroalimentar lo que están viendo. Como he dicho anteriormente, tiene que enfocarse en los temas trabajados en la unidad y la indagación tiene que ser anticipada en cada clase práctica. En cuanto a las monografías de la jornada científica, pues aquí simplemente por unidad ustedes van a tener que presentar avances de un tema que van a presentar en la tercera unidad como una exposición. Va a ser un tipo concurso en el que ustedes van a seleccionar a un expositor y de esa manera ustedes van a presentar. Aquí tienen que indagar el tema con mucha anticipación, sobre todo constancia, ya que si no trabajas como tiene que ser, al final lo que tú vas a hacer no va a tener tanto sentido y te puede ir mal y tal vez se puede acumular. Por eso el coordinador tiene que distribuir los temas en base a lo que todos indaguen. Tiene que ser un trabajo conjunto, ¿sí? Y sobre todo consulten a los otros doctores, en especial la doctora Amezquita, por ejemplo, Maricruz. Son doctores muy buenos que les pueden dar un apoyo en lo que es este tema. Ahora viendo en el desarrollo de las unidades, en primer lugar tenemos lo que es introducción a la genética médica. Es una unidad interesante, en mi opinión te invita a razonar mucho. En especial en los casos que te van a presentar en la semana 2 y en la semana 3, ya que son bases. En la semana 2, por ejemplo, te van a presentar las bases metodológicas del análisis génico, PCR, secuenciación. Esos temas te van a servir y te van a presentar en el manual casos que tú vas a tener que responder según esta teoría. Por ejemplo, prueba paterna, tal vez un caso de violación, quién es el culpable. Ese tipo de cosas son, en mi opinión, muy interesantes. En la semana 3, lo que es la herencia autosómica ligada al sexo, te van a presentar conceptos como lo que son los árboles genealógicos. Aquí les recomendaría practicar mucho estos ejercicios y por lo que es la herencia, pueden leer el libro Thompson, ya que les va a dar un panorama general y también con los conceptos que van a ver en ese tema. Además de eso, también pueden ver lo que es el libro Jordan. Como un ejemplo, aquí tenemos el tema de genoma humano y control de la expresión génica en la semana 1. Aquí les recomiendo algo. Cuando su semestre, el primer semestre culmine, van a tener 2 semanas de vacaciones. Les recomendaría que aprovechen esas semanas, mínimo haciendo su resumen de lo que es la primera semana. Ustedes van a contar con material que les van a proporcionar nuestra promoción. Ustedes van a tener que estudiar mínimo en esas 2 semanas, hacer un buen resumen, ya que genoma de por sí es un tema amplio. Sin embargo, no es un tema imposible para aprender, como habla de la organización y la clasificación de los genes. Los libros que pueden leer, aquí está el Strachan, el RAES. En cuanto al control de la expresión génica, pues está el libro Solari, y pues les recomendaría hacer un buen resumen, ya sea en Word o en PowerPoint. Aquí también comparto un link en el que ustedes pueden investigar. Es un artículo que te va a hablar con respecto al tema de control de la expresión génica, la epigenética. En cuanto a la última semana de la primera unidad, te van a hablar lo que es la herencia multifactorial y la genética de poblaciones. En ese aspecto les recomendaría que previo a sus estudios revisen videos. Por ejemplo, en el caso de herencia multifactorial, aquí les mando un link que pueden revisar y puedan sacar provecho. Aquí les van a hablar lo que es la herencia poligenética versus la herencia mendeliana, que es únicamente monogénica. ¿Sí? Aquí va a haber cálculos estadísticos, el efecto umbral, heredabilidad. Aquí los libros que les recomiendo es el Jordan y el Thompson. En genética de las poblaciones, les recomendaría tener en claro conceptos como fenotipo, genotipo, alelos, ya que ustedes van a ver en ese tema que va a haber, por ejemplo, la frecuencia alélica, que va a ser una representación de P, y la frecuencia genómica, que es P al cuadrado, el desarrollo de la frecuencia alélica. Les recomendaría en ese aspecto revisar videos antes de leer, que fácilmente pueden encontrar en las diferentes páginas. ¿Sí? Con respecto a la segunda unidad de citogenética y cáncer,
una unidad que para algunos puede ser un poco trabajosa. Es muy interesante. En la mayoría de los temas se van a prestar a lo que son las clases prácticas. Por ejemplo, lo que es cariotipo, bandeo cromosómico. En la clase práctica, la doctora o el doctor te va a presentar una hoja con cromosomas y tú vas a tener que recortar y armar tu propio cariotipo. Bastante práctico eso. También vas a ver el tema y en base a ese cariotipo, vas a ver si es una alteración cromosómica, ¿no?, ya sea numérica. Y vas a tener que ver cuál es el mecanismo de que se forma esto. O sea, aquí tienes que practicar bastante. Es una unidad muy bella, es muy bonita para mí. Tienes que practicar y ser constante. El reto aquí es que va a presentar varias enfermedades y genes por aprender. Por ejemplo, en el tema de genética del cáncer, los llamados oncogenes, el KRAS, el HRAS, el BRAF, el CDK4, que tiene que ver con el melanoma maligno, el ERB2, el ER2A. O sea, son genes que pueden resultar complicado, pero tienes que practicar, ¿sí? En el caso de los genes supresores de tumores, por ejemplo, el P53, ustedes ya habrán escuchado en la pre, tal vez, el APC, tal vez, que tiene que ver con el cáncer de colon, el BRCA1, BRCA2, con lo que es el cáncer de mama. Así. Recomendaciones: estudiar previamente, practicar los ejercicios del manual, elaborar resúmenes, como en este caso es un pequeño fragmento de lo que yo había resumido, en lo que son las alteraciones cromosómicas estructurales, en este caso de las inserciones. Tienen que tener bien claro cómo se puede hacer esta nomenclatura, porque eso es fijo en los exámenes prácticos y tal vez también teóricos. También en la semana 7 va a haber el caso de las mutaciones. Aquí tienes que tener muy en cuenta cómo se estudia esto, porque si tú nada más lees el texto no vas a entenderlo. Vas a tener que practicar, tienes que esquematizar esto. Por ejemplo, si tú nada más lees que la mutación y la mala replicación produce el 5-bromo-uracilo, que va a representar una timina. Se aparea con una adenina y de esta manera, como presenta un bromo, se va a alterar su forma iónica y se va a convertir en una citosina. Y se aparea con una valina. De una adenina timina pasa a una colina citosina. Una mutación. Pero si tú nada más lees, no vas a entender. Pero para que entiendas este mecanismo, tienes que graficar. Así será mucho más fácil. En cuanto a la tercera unidad, genética médica y la medicina genómica, una unidad bastante pesada solamente por el aspecto de inmunogenética y farmacogenética, tal vez. Les recomendaría priorizar un buen resumen de lo que es inmunogenética, ya que vas a llevarlo en 2 semanas posiblemente, y es un tema amplio, pero eso no quita que sea un tema interesante. Los temas son innovadores, como lo que es farmacogenética, terapia y lo que es consejería genética. Sí, temas como la medicina personalizada, un nuevo enfoque bastante bonito y muy interesante. Recomendaciones, como repetía siempre, estudiar previamente. Practiquen los ejercicios de los manuales con mucha anticipación. Y también resumen de inmunogenética y de farmacogenética. Prioricen eso. Inmunogenética 1, por ejemplo, aquí van a ver más que todo lo que son los receptores de los antígenos, de los linfocitos B y los linfocitos T. Aquí es un ejemplo. ¿Cuál es la formación de los linfocitos B? Aquí esto es fijo, te van a preguntar desde los genes hasta la formación del propio receptor. Te van a pedir graficar esto. ¿Qué tienes que hacer? Practicar. En el tema de inmunogenética 2, ya te van a hablar de los antígenos, ¿sí? De los antígenos leucocitarios humanos. Como recomendación, también graficar. Esas moléculas te van a pedir, fijo. Por ejemplo, dígame cómo se grafica el MHC de clase 1. Aquí está, tienes que saberlo. Revisen el libro ABAS como una fuente principal. Esquematicen los mecanismos y las estructuras. Eso es fijo. Aquí también les dejo un link que lleva un artículo que te va a hablar lo que es inmunogenética 2. ¿Sí? En la bibliografía recomendada, en el transcurso de mi ponencia ya les había dicho que tienen que ver artículos, videos y también libros. Pero principalmente tienen que ver lo que es el compendio. Es un compendio de la promoción 63. Este compendio, tal y como indica su nombre, va a recopilar todos los temas que van a estar incluidos en las diapos que van a ver en las clases teóricas.
En estas diapos, ustedes van a presentar diferentes capítulos de los libros que ustedes van a poder leer y estudiar. Es muy bueno, ya que aquí está ordenado. Ustedes pueden revisar cada unidad y leerlo de una forma como tiene que ser. También pueden tener libros individuales, como es el Thompson. Ya había mencionado los diferentes temas que ustedes pueden ver. Es de fácil entendimiento. Y para su tercera unidad, el ABAS es un libro, es la fuente principal de lo que es inmunogenética. Las imágenes son muy bonitas, buenos mecanismos. Sin embargo, en un principio puede ser complicado de entender. Aquí también tenemos otros libros, como lo que es el Klug, Solari, también tenemos el Jorde y el Strache. Ya les había mencionado en genoma. Métodos de estudio, como habían mencionado mis compañeros, el método de estudio no es tan diferente a este caso. Previo a la clase, ustedes tienen que estudiar, evidentemente, los temas de la semana, ya sea a través del compendio, ya a través de las diapos, de las promociones pasadas, los artículos, por ejemplo, que ya les había mencionado. Tienen que avanzar con un buen resumen, si es posible acabarlo. Pero siendo realistas, tienen que avanzar siquiera un poco. Tiene que haber una repartición correcta de los fundamentos. Como existe, entre comillas, esa ventaja de que ya no va a haber pasitos, mínimo tienen que hacer un buen informe. Si es posible, ese mismo día que tienen su clase práctica, en la noche, tienen que terminar con ese informe para que tengan tiempo de avanzar con los temas que van a venir y no se acumulen, ¿sí? Durante la clase, ustedes ya van a conocer. Si ustedes no estudian, si ustedes no hacen esto, la clase va a ser un total desperdicio. Serán 3 horas perdidas. Por eso, tienen que estudiar. Es muy importante. Solo sabiendo el tema, ustedes van a aprovechar al máximo esa clase. De esta manera van a poder tomar nota. De esa manera van a poder preguntar. Porque si desconoces, ¿qué vas a preguntar? Pero si eres tímido, tal vez, puedes preguntar al doctor cuando haya algún tipo de receso, tal vez. Posterior a la clase, terminar el informe, como les había dicho, su resumen ya tiene que estar hecho. ¿Sí? Tienen que repasar constantemente para que de esta manera puedan retener lo que han aprendido. Enseñar a alguien, esquematizar los mecanismos, como ya les había dicho. Y por supuesto tienen que banquear, pero no que sea un banqueo como único método de estudio. Este banqueo tiene que ser como una confirmación de lo que ustedes están estudiando, ¿sí? No tiene que ser una única herramienta. En sí, eso es todo lo que yo puedo expresar con respecto a lo que es genética. Agradezco su atención y les deseo mucha suerte y muchos éxitos en esta nueva etapa. Muchas gracias.